Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al curso de Métodos de Estudio Bíblico. Hoy vamos a continuar con el paso 2, el paso de interpretación. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de la importancia de la interpretación para el método inductivo. Habíamos mencionado cómo la observación es fundamental para poder describir los aspectos y detalles del texto bíblico que vamos a estudiar y que debemos pasar buen tiempo en la observación, mirando contexto histórico, contexto cultural, géneros literarios, contexto literario, también el análisis gramatical y las 7 preguntas universales. Estos 5 elementos claves que se tienen que revisar en la observación justamente para poder asegurarnos de que estamos haciendo una correcta captación de los hechos alrededor del texto que queremos estudiar. Ahora, eh, el producto de la observación venía siendo la idea central del pasaje, del texto bíblico, así como el bosquejo del mismo, bosquejo central del pasaje, que hace que nosotros podamos tener una idea clara de qué es lo que Dios estaba intentando decir o estaba diciendo a los destinatarios originales de esa carta. Luego pasamos al segundo paso, el de la interpretación, donde queremos tomar todas las anotaciones y todas las observaciones que hemos hecho en su debido momento, en el paso de la observación, y compilarlas, analizarlas, poder organizarlas según un nivel de importancia o de relevancia al texto que estamos aplicando y luego poder concluir, concluir o extraer, mejor dicho, eh, principios universales que tienen que ver ya independientemente de la cultura y de la sociedad a la cual fueron dirigidos y que son universales para todos, ¿verdad? Son universales para todos los creyentes. En ese sentido, lo que queremos conseguir o obtener como producto del paso de la interpretación es el punto central, la idea clave, la verdad eterna del pasaje que estamos estudiando. Para ello, vamos a hacer uso de principios hermenéuticos, de interpretación. Vamos a hacer uso de ese análisis que queremos hacer para poder asegurarnos de que estamos interpretando correctamente la palabra de Dios. Ya luego de ello, solo nos quedará enrumbarnos hacia el tercer y último paso, que es la aplicación, que es básicamente poder ah, contextualizar la verdad universal que nos encontramos en la interpretación a los destinatarios actuales, ¿sí? A mi persona y a la audiencia a la cual yo voy a predicar, yo voy a enseñar, a la cual yo me voy a dirigir, ¿sí? Eso lo veremos en su momento cuando entremos a lo que viene siendo la parte de la aplicación. Según Timoteo 2:15, ordena a los creyentes en general a involucrarnos en la hermenéutica bíblica, con el fin de entender lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Así que no es algo que solamente los eruditos debieran conocer o dominar, no es algo que solamente el predicador de la palabra debiera de dominar, sino que todos los creyentes debemos tener cierto conocimiento general, por lo menos, de los principios de interpretación de la hermenéutica para evitar justamente el error de tomar pasajes fuera del contexto, interpretarlos mal y dar en falsas enseñanzas o creer en falsas enseñanzas. Es decir, el creyente tiene que estar capacitado para poder filtrar la información, para poder analizar lo que recibe desde un púlpito o de alguna otra fuente. Y para eso necesita conocer ciertos principios hermenéuticos que son básicos, ¿no? Básicos para la interpretación. Miren lo que dice ahí: "Oh, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado". Y el criterio de la aprobación de un siervo de Dios es eh, que interpreta correctamente la palabra de verdad, ¿no? El vocablo griego ortorromeo, que básicamente quiere decir trazar bien, ¿no? Trazar bien las escrituras siguiendo una línea recta, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. Eso es algo que si el obrero de Dios hace, no tendrá de qué avergonzarse, ¿verdad? No tendrá de qué avergonzarse. Por supuesto, hay muchos factores más, aparte de solamente ser un buen maestro de la Biblia. No solamente debiera ser un buen maestro de la Biblia, debiera aplicar lo que yo estoy enseñando en mi propia vida, en primer lugar, ¿no? Eso es un aspecto, obviamente, que también hay que tener en consideración, pero eso lo dejamos para otros cursos de liderazgo bíblico, de pastoral, cuando hablamos acerca de los requisitos del predicador.
Hoy estamos centrándonos en el proceso interpretativo de la palabra de Dios bajo lineamientos claros de la hermenéutica. Ortotomeo, como decíamos, era cortar en línea recta, manejar correctamente, enseñar correctamente, trazar en la línea recta. Esta palabra, esta palabra es usada una sola vez en el Nuevo Testamento y nos enfoca lo que el buen servidor del Señor debe de ser, ¿no? Un buen intérprete, un buen maestro de las Escrituras, para no caer en falsas enseñanzas que distorsionan la verdad del Evangelio. Pues eso es mire lo que dice aquí este otro texto, que también es clave dentro de lo que es la interpretación y el estudio bíblico. Esdras había preparado su corazón para inquirir, ¿no? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus decretos y decretos. Sin el proceso de investigación, sin el proceso de análisis, sin el proceso de interpretación, nos encontramos desvalidos ante la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Dios nos ha revelado su voluntad a través de dos idiomas, el hebreo y el griego, ¿no? Dios nos ha revelado su voluntad al ser humano, pero nosotros no hablamos el koiné, no hablamos el hebreo bíblico. Entonces hay un trabajo allí de traducción, de, en cierto sentido, interpretación, no a nivel de textos bíblicos, pero sí a nivel de palabras usadas en el contexto en el cual son escritas, al cual nosotros podemos echar mano como herramientas, como insumos para hacer nuestro propio trabajo de interpretación, ¿no? Donde ya vamos a interpretar, sí, cada palabra, pero cada palabra en su contexto, ¿no? En el contexto del verso donde se encuentra lo que estamos analizando, lo que estamos considerando. Entonces, es necesario también que nosotros podamos tener esas características. El vocablo hebreo, darash, significa buscar, escudriñar, indagar, inquirir, perseguir, ¿no? Es una búsqueda sistemática, minuciosa, por cierto, para conocer la ley de Dios, la cual nos ha sido dada por el Señor, con el propósito de obedecerla, como dice Hebreos 7:10, y con el propósito de enseñarla a otros. Entonces, la interpretación es necesaria, por supuesto que sí, porque yo mismo, como maestro, como predicador de las Escrituras, necesito saber qué es lo que Dios está diciéndome a mí en su palabra. Y necesito saber qué es lo que Dios está diciéndole al pueblo, a la iglesia, a los espectadores o los oyentes que me van a escuchar. Necesito poder ser claro, necesito poder ser objetivo y necesito poder ser bíblico, ¿no? Basado en lo que Dios dice. Y para eso, por supuesto, necesito de una adecuada interpretación. Algunas personas lamentablemente creen que la hermenéutica bíblica de una manera va, va a alimentar su capacidad de aprender nuevas verdades, ¿no? Va a alimentar su capacidad de aprender porque piensan tal vez que la Biblia está abierta a nuevas revelaciones, ¿no? O que va a apagar la iluminación del Espíritu Santo, lo cual definitivamente no es correcto, ¿no? No es correcto. El objetivo de la interpretación no es descubrir nuevas verdades que no se han descubierto ya en más de 2000 años de historia de la Iglesia cristiana. No, la interpretación tiene como objetivo entender y descubrir qué es lo que Dios está diciendo a su pueblo, ¿no? Su voluntad revelada. Bueno, aplicada, sí, por supuesto, desde diferentes aspectos, diferentes enfoques. Las enseñanzas bíblicas se pueden ver desde un aspecto personal, desde un aspecto familiar, desde un aspecto ministerial, desde un aspecto teológico. Sí, y según la arista en la cual lo miremos, el lente con que lo miremos, la aplicación que ciertamente le damos, claro, podemos obtener diferentes enseñanzas, pero la verdad básica del texto bíblico sigue siendo la misma. No va a cambiar, no va a cambiar. Y no va a anular el proceso de interpretación, la obra del Espíritu Santo, la obra iluminadora del Espíritu Santo, ni la capacidad que podamos tener de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso no va a cambiar definitivamente. Y el Espíritu Santo ilumina a su pueblo, por supuesto, a través de estas herramientas que Dios nos ha dado a su pueblo, porque la hermenéutica no es algo que surgió de la noche a la mañana, no. Hay un desarrollo, hay un desarrollo. Note usted que en la escritura, ah, Pablo lo dice con Timoteo, ¿verdad?
que tenga cuidado de aquellos que enseñan diferente doctrina, ¿no? Vamos a ver un pasaje, yo lo voy a buscar aquí, se lo voy a leer, no es necesario que usted lo busque, pero si desea puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero mire lo que dice la Escritura, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, estos pasajes del Nuevo Testamento. A ver, déjenmelo ver, por favor, un momentito. Ahorita se lo voy a decir. Primera Timoteo capítulo 1 verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, dice que no enseñen diferente doctrina, ¿no? Que había un cuerpo de verdad muy temprano en la historia de la iglesia cristiana que se reconocía como doctrina, ¿no? Esta palabra traducida como doctrina es el vocablo griego didascalia, ¿no? Enseñanza, ¿no? Esta enseñanza, esta doctrina es el cuerpo de verdades que la iglesia cristiana eh, reclama como bases fundacionales del cristianismo, ¿no? La fe en Cristo expresada en doctrinas, expresada en enseñanzas. Y mire lo que dice 1 Timoteo 1:10, ¿no? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, ¿no? Note eso, a la sana doctrina. Entonces, ya existía, hermanos, ya existía muy temprano en la vida de la iglesia cristiana del primer siglo un cuerpo de doctrina que se identificaba como sana doctrina, como sana enseñanza proveniente de la enseñanza de los apóstoles, que a su vez recibieron esto de los labios de Cristo Jesús y de la iluminación, de la sabiduría que les dio el Espíritu Santo. Entonces, ya existe una base sobre la cual nosotros construimos, nosotros avanzamos, ¿no? Y lo hacemos a través de la interpretación. Interpretamos sobre la base de lo que hemos recibido a través de los apóstoles, el Señor. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Muchos que reclaman esta capacidad de interpretar más allá de lo que la Biblia dice, más allá de este cuerpo de sana doctrina, más allá de la enseñanza apostólica, por supuesto, están yendo mucho más allá de lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado en su palabra, ¿no? Y existe un cuerpo de sana doctrina. No vamos a inventar nada nuevo en cuanto a doctrina, hermanos. Lo que tenía que estudiarse ya se estudió, lo que tenía que descubrirse ya se descubrió. Entonces, muchos preguntarán, ¿en qué estudiar entonces la Biblia? Si ya todo está dicho, ¿para qué estudiar teología? ¿Para qué escribir sobre eso? Si ya todo lo que se había dicho ya se dijo. Bueno, lo que definitivamente tenemos que tener en cuenta es de que cada generación, la iglesia necesita tener sus propios exponentes, sus propios estudiosos, que con la lente de esta generación, los desafíos de esta generación, necesitan no reinterpretar, pero sí reexaminar las doctrinas para aplicarlas debidamente a esta generación, a la generación contemporánea, según lo que nos diga presente. Según lo que nos diga presente. Entonces, necesitamos para eso, por supuesto, la interpretación, el método de estudio bíblico, para poder eh, ser lo que los antiguos hicieron, estudiar la palabra de Dios y obtener las verdades que todos ya han obtenido, pero aplicarlas de una manera contemporánea a los desafíos de la iglesia de este tiempo, ¿no? De este tiempo. Muy bien. La hermenéutica bíblica trata de encontrar la correcta interpretación del texto inspirado. Nos protege de hacer una mala explicación de las escrituras y por ende una mala aplicación de la misma. Entonces, si yo no entiendo qué es lo que la Biblia está diciendo, pues por supuesto que voy a enseñarla mal, voy a aplicarla indebidamente y voy a generar confusión, voy a generar falsas enseñanzas, voy a generar falsa doctrina, que justamente es lo que se opone a la sana doctrina, ¿no? Ojo con eso. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a interpretar Tercera de Juan, capítulo 1 versículo 1 al 4. Y leemos, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír
que mis hijos andan en la verdad. Muy bien. Entonces, teniendo este pasaje y ya sabiendo cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer, entonces vamos a hacer una observación. Obviamente va a ser breve, no es lo ideal, pero es necesario hacerlo de esta manera por causa del tiempo, ¿no? Por causa del tiempo. Entonces vamos a hacer una breve observación, vamos a regresar a la pantalla anterior para mirar contexto histórico, literario y luego análisis gramatical. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando comenzamos a elaborar lo que conocemos como observación es poder hacer la identificación o el estudio del contexto histórico y cultural. Sabemos que Tercera de Juan es una de las últimas cartas del Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Juan, escrita en este caso es una epístola dirigida directa y específicamente a una persona, ¿no? Son pocas relativamente las epístolas dirigidas a una persona en particular en el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, la epístola a Filemón, tenemos la epístola a Timoteo, a Tito, porque la mayoría de las cartas son epístolas circulares o son epístolas dirigidas a iglesias, dirigidas a una congregación de creyentes. En este caso no, es una epístola dirigida a una persona en particular. El anciano no es el destinatario, el anciano es el remitente de la carta, ¿no? El que envía la carta, ¿no? Es una forma como Juan se identifica a sí mismo, ¿no? El anciano, haciéndonos dar de cuenta justamente de la temporalidad de esta carta, ¿no? Una carta ya bastante tardía, ¿no? Bastante tardía. El destinatario de la carta es Gallo, ¿no? Gallo. Y aquí en el apóstol Juan adjetiva o califica de alguna manera de dos maneras. Primero le dice el amado y luego reafirma diciendo a quien amo en la verdad. Gallo el amado. Ahora la pregunta, ¿quién es Gallo? ¿No? ¿Quién es Gallo? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quién es este hombre llamado Gallo? Una búsqueda rápida, dicho sea de paso, el Nuevo Testamento nos muestra que conocemos a un Gallo anteriormente, uno que es conocido del apóstol Pablo. Pablo lo menciona en Romanos 16:23, menciona a Gallo, menciona que él fue bautizado por Pablo mismo. Entonces, pudiéramos pensar de que este Gallo que estamos hablando es que el Gallo corintio, al cual Pablo conoció y bautizó. No tenemos una certeza al 100%, pero pudiéramos esgrimir esa idea de que este Gallo era justamente aquel al que Pablo se refiere. Es una persona muy cercana a Juan, porque Juan le dice el amado, ¿no? Una persona a quien él ama, ¿no? Y luego vamos a ver las razones por qué esto es así. Nuevamente se muestra este adjetivo, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como, y note esta comparación, así como prospera tu alma, ¿sí? Entonces, hay algo aquí que es una realidad y hay algo que es un deseo, ¿no? Juan desea, Juan desea, directamente aquí yo deseo que él sea prosperado en todas las cosas. La realidad es de que el alma de Gallo ya prosperaba. Y esa es la base justamente de por Juan. Esta es una persona amada por Juan, creyente, obediente al Señor, un creyente temeroso de Dios. Y es la razón por la cual Juan desea que este hombre pueda crecer, ¿verdad? Luego continuó diciendo, pues mucho me regocijé, dice, mucho me regocijé, Juan se regocijó, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Juan hace bueno, en todos sus escritos, hace esta dualidad, ¿no? Luz, tinieblas, y la verdad, luz, no, día y noche. Entonces, obviamente aquí al referirse varias veces, hay cosas que se repiten aquí, ¿no? Él repite bastante lo de amor, amado, amado, amor, y también repite la verdad. Dice él que ama a Gallo en la verdad. También dice que los hermanos dieron testimonio de la verdad de Gallo y de que él daba en la verdad.
Termina diciendo, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuatro veces menciona esa palabra verdad. Entonces, estamos asistiendo al testimonio de Juan sobre el testimonio de Gallo, testimonio que era reafirmado por otros hermanos que también conocían a Gallo y que al llegar hasta Juan dan testimonio de que este hombre efectivamente andaba en la verdad, conocía la verdad, temía la verdad, obedecía la verdad, y por eso es que Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, porque estás andando en la verdad, estás haciendo cosas correctas, ¿no? Estás andando bien. Y termina diciendo, pues no tengo yo más bien gozo que este, dice, el oír que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Y ahí podemos ver una una declaración que nos aclara un poquito quién era pues este gallo, ¿no? Muy probablemente entonces no tenía mucho que ver con Pablo, porque aquí dice mis hijos, ¿no? Juan, asumiendo que Juan es su hijo, ¿no? Su hijo espiritual. Entonces, pues aquí podemos notar que probablemente este gallo no era el gallo al que se refería Pablo. Igual no tenemos certeza al 100% de ello, pero sí sabemos que tenía una relación especial con Juan, ¿no? Una relación de amor, una relación de cuidado, de respeto, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, después de ver esto, tener ese contexto y este análisis que estamos haciendo, podemos notar que esta carta dirigida a una persona en particular en los últimos años de la vida del último apóstol que quedó vivo, estamos hablando de 90, 95 después de Cristo, cuando ya las iglesias estaban organizadas, cuando ya las iglesias estaban avanzando, cuando ya había un cuerpo de doctrina más sólido, este gallo destaca por su testimonio, por caminar en la verdad, por temer en la verdad, por conocer la verdad, por amar la verdad. Por eso Juan se asocia con este hombre y lo respeta, lo ama, para por él. Entonces, eso ya nos da cierta, ah, cierta luz, ¿no? ¿Cuál sería la idea de este texto? La idea del texto sería Juan desea que Gallo prospere en toda su vida porque camine en la verdad, ¿no? Pudiéramos dar ese testimonio o ese extracto del pasaje. Y si pudiéramos pensar algún bosquejo, ¿verdad? Algún bosquejo, bueno, primero tendríamos que hacer el análisis para poder separar las frases en las que está dividido este pasaje, ¿no? Son cuatro versículos, pero está dividido, obviamente. El anciano a Gallo, el amado, quien ama en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, ¿no? Esta es una primera idea, ¿no? La presentación de Gallo y el deseo de Juan por este hombre. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad, de cómo andas de la verdad, ¿no? Este es el testimonio ahora ya no de Juan, sino de los hermanos. Los hermanos dan testimonio de Gallo también. Y por último, no tengo yo mayor gozo que que mis hijos andan en la verdad. Entonces tenemos este bosquejo dividido en tres secciones, ¿no? Primero, testimonio, lo voy a poner así muy rápido, pero se me entiende. Testimonio de Juan, ¿verdad? Dos, el testimonio de los hermanos, que daban testimonio también de Gallo. Y tres, sería el gozo, ¿no? De Juan por Gallo, ¿no? Estos serían esos tres elementos que dan idea del bosquejo de este texto. Ahora, cuando queremos pasar a la interpretación, para poder entender esto, tenemos que identificar entonces cuál es el principio eterno, ¿no? Es decir, ya dejamos de hablar de Gallo, ya dejamos de hablar de Juan y decimos, ok, ¿qué es esta enseñanza? ¿De qué está hablando Juan? Está hablando de obediencia, está hablando de caminar en la verdad, está hablando de cosas importantes que acarrean bendición, que traen gozo, ¿no? Pablo se goza, hay unidad, los hermanos dan testimonio, los hermanos se gozan también, hay respeto, hay unidad, hay obediencia. Entonces, pudiéramos decir que la idea central, la idea, perdón, la idea eterna o el principio eterno de este pasaje sería, andemos en la verdad para vivir en bendición y unidad. Punto. ¿No? En bendición personal y en unidad con los hermanos, ¿no? En unidad con los hermanos. Entonces, ese sería el principio eterno. Ya no estamos hablando de Gallo, ya no estamos hablando de Juan, estamos hablando del principio eterno que nos va a llevar luego, en el tercer paso, a la aplicación. Es decir, ¿cómo aplicamos esto?
dependiendo de la audiencia en la que nos encontramos, ¿no? Estamos hablando de la estudiante de seminario, estamos hablando de la padre de familia, estamos hablando de las jóvenes, según el objetivo, según a quién nos vamos a dirigir, este principio se va a adaptar, pero el principio es el mismo, ¿no? Andemos en la verdad para vivir en bendición y unidad. Lo que rescatamos de Gallo, eso es lo que tenemos que vivir nosotros. Y eso sería básicamente, hermanos, lo que viene siendo la interpretación. Claro, esto es un proceso muy rápido, hay muchas cosas más que podríamos sacar y por eso siempre decimos que en la observación y en la interpretación hay que tomarse un tiempo para revisar, examinar una y otra vez el pasaje, pero esto es una muestra, nada más un ejemplo para ver cómo usted y yo podemos obtener una enseñanza de este pasaje que vemos en esta manera, de manera muy rápida, superficial, pero que es clave para lo que estamos considerando. Muy bien. Eso era entonces, hermanos, lo que yo quería compartir con ustedes de una manera un poco breve, pero innecesaria de todas maneras para seguir pensando en la interpretación, seguir pensando en cómo este segundo paso nos puede ayudar mucho en lo que es el estudio bíblico. Entonces, practique, yo le animo a que practique con la continuación de este pasaje, ¿no? De la historia de Juan, del capítulo 5 en adelante, donde aparece un nuevo personaje, ¿no? Juan da testimonio de Gallo, buen testimonio, los hermanos dan un buen testimonio de Gallo, pero ahora aparece otro personaje, a modo de contraste. Juan lo introduce a modo de contraste. Mientras que Gallo es la representación de lo que un buen creyente puede hacer y cómo un buen creyente puede acarrear gozo, bendición, unidad, vemos ahora la figura de Diótrefes, un hombre siniestro, un hombre que no está caminando en la verdad y que por el contrario acarrea confusión, acarrea dolor, acarrea de alguna manera desunión, ¿no? Y por eso la carta de Juan es bien interesante, muy interesante, por este contraste que hay tan fuerte de Gallo y Diótrefes, y luego después aún se introduce otro personaje, Demetrio, ¿no? Entonces, este es un estudio muy interesante de personajes, de características, pero que nos dejan ver principios importantes para la vida cristiana. Le dejo eso como ejercicio. Cualquier pregunta, por supuesto que me la puede hacer a través de un mensaje en Moodle o a través del grupo de WhatsApp. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Nos vemos en la siguiente clase.